Bueno, aprovecho de contarle que no le dije a Marco, pero él hoy día cierra la primera temporada, o sea, el primer ciclo. ¿Ya? Así que para que sepas que tú con tu charla hoy día cierras nuestro primer ciclo y bueno, vamos a retomar en el segundo semestre una vez que ya se regulalicen las clases y todo ese tema. Bueno, en esta ocasión nuestro amigo y colega Marco Cerón Tapia, actual gerente del Centro de Excelencia en Tecnología Minera de PwC de Chile, va a presentarnos la charla llamada Automatización y Analítica Pilares de la Minería 4.0. Bueno, hay que destacar que Marco estudió en nuestra universidad Ingeniería de Ejecución en Computación Informática y luego desarrolló el magíster en Ingeniería Informática, en el cual se graduó en forma brillante y actualmente, bueno, como acaban de escuchar, él vive en Colina, pero trabaja para una empresa en Santiago. Bueno, Marco, toda tuya la pantalla y te escuchamos. Vale, muchas gracias. Ahora les voy a compartir pantalla. Por favor, me indican si se logra ver bien. Sí, ejecuta la presentación, por Sí, favor. espera, ahí sí. Eso, ahí está, súper. Ya, perfecto. Sí, como bien comentaba Iván, muchas gracias. La idea de la presentación de hoy, en realidad, más que darle una charla, en realidad contarle cómo vemos nosotros, desde la perspectiva de PwC, el trabajo en la industria minera de cara a lo que se conoce dentro, digamos, del ambiente como minería 4.0. Bueno, ya Iván ya me presentó, solamente dar las gracias por considerarme en las presentaciones y el honor de cerrar este primer ciclo. Así que, dicho eso, quería partir con esto, o sea, ¿dónde estamos en Industria 4.0? Primero, todos ya a esta altura sabemos que la Industria 4.0 no es otra cosa que tomar toda la tecnología que tenemos actualmente disponible y tratar de aplicarla a la industria productiva de manera de optimizar los procesos, de reducir costos, acelerar, generar confiabilidad, evitar las desviaciones en los planes de producción y en fin, una serie de cosas, pero todo esto apalancado en el uso de tecnología. Ese es como digamos, el puntal de la idea de Industria 4.0. Pero en general, la, nosotros vemos que esta Industria 4.0 gira en torno a tres cosas. Primero, digitalización e integración de las cadenas de valor, tanto las horizontales como las verticales. La digitalización de la oferta de productos y servicios. Y la tercera, que es los modelos de negocio, o sea, los modelos de negocio que sean accesibles a los clientes internos y además que tengan un foco digital. Pero eso tiene que estar, o sea, se tiene que centrar en una base analítica y de datos. ¿Por qué? La Industria 4.0, y si buscamos este tipo de láminas vamos a encontrar que hay variantes de la misma por todos lados. A quien le pregunten puede tener una versión de esto. Finalmente no es otra cosa que una conjunción de distintos tipos de tecnología que de alguna forma tienen que convivir y generar un valor. La forma en que estas cosas o estas tecnologías generan valor a las compañías es a través del aprovechamiento de los insights que me generan los datos. Y aquí comenzamos a darnos cuenta que podemos agregar mucha tecnología, podemos agregar IoT, podemos agregar temas de, digamos, de realidad aumentada, podemos agregar impresoras, podemos, lo que se les ocurra dentro del proceso, pero si los datos que se generan o se consumen para poder hacer que estas cosas funcionen en conjunto no está bien articulado, en realidad tenemos una linda colección de tecnología que no me está aportando real valor al negocio y sí eventualmente me puede estar dando un valor parcial. Eso en el mundo de la industria en general, uno lo puede setear y puede tomar y empezar a segmentar las industrias y decir, ok, ¿dónde puede aplicar esto más o menos? Dejando banca retail a un lado y pensando en industrias productivas o industria pesada, manufactura, industria alimenticia, eh, industria mecánica, automotriz,
funciona relativamente bien porque los procesos son conocidos, los insumos son estables, se puede orquestar sin mayores problemas, y de ahí viene solamente preocuparse en la calidad de cómo hago la orquestación de los datos, que pueden pasar, digamos, por un flujo regular, y podríamos empezar a aplicar técnicas de analítica para generar insight y lograr este beneficio que estamos buscando, que es optimizar la producción, reducir costos, en fin. Pero cuando pensamos en minería, en corto es tomar estos conceptos de 4.0 y llevarlos a minería. Así de simple, corto y preciso. Pero no es tan simple en la práctica. Y no es simple en la práctica, ¿por qué? Porque, primero, el proceso minero, y aquí uso esta lámina un poquito de ejemplo, como la mayoría sabe, en realidad es un proceso súper complejo que tiene distintas fases y que primero que todo, y que se diferencia con los, digamos, procesos de manufactura estándar, es que los insumos no son estables, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, para fabricar un auto, yo perfectamente sé cuál es la aleación que tengo que tener de los metales necesarios para armar los chasis, para armar los motores, cuáles son específicamente los insumos que necesito para fabricar las ruedas, y todo eso yo lo puedo establecer y estandarizar, y lo tengo clarito. Pero cuando entramos al proceso minero, el primer problema es que no tengo claro qué es lo que estoy sacando de la tierra. Tengo una aproximación. Y como ya tengo una aproximación, de ahí para adelante todo el proceso deja de ser totalmente predecible y se transforma en una estimación de la mejor estimación que podamos hacer de lo que según creemos hay donde estoy sacando mineral. Y de ahí para adelante toda la cadena se vuelve compleja de manejar. Esa es la primera limitante que tenemos de cara a introducir tecnología o introducir estabilización en el proceso. Por un lado, y además tenemos distintos tipos de procesos. Tenemos procesos extractivos, tenemos procesos de, digamos, de preparación del mineral, tenemos procesos de extracción de mineral, y ahí dependiendo del tipo de mineral tenemos distintos tipos de extracción de mineral. Después tenemos distintos tipos de productos y subproductos que se tienen que enviar por distintos tipos de canales. Eventualmente tenemos complejidades ambientales, tenemos complejidades de comunidades, y así. Podemos empezar a sumar una serie de cosas. Pero si nos ceñimos a esta idea de minería 4.0, lo primero que a mí se me ocurre es automatizar todo lo que se pueda. Y comenzamos a pensar en vehículos autónomos, perforadoras autónomas, palas autónomas, ojalá todo el proceso de molienda y chancado autónomo. O sea, lo ideal en esto es que no haya gente. Sería como el mejor escenario posible de cara a la seguridad, de cara a que los procesos sean muy, muy rigurosos, que por ejemplo los vehículos siempre se muevan a la misma velocidad, que siempre la pala cargue exactamente lo mismo, en fin. ¿Por qué? Porque como hay personas entre medio, eso no es tan simple. Una perforadora de pozo para tronadura depende, como dicen los mineros, del punch del operador, qué tanto taladra, qué tanto no. Y ahí empezamos a generar variabilidad en el proceso. La perforadora autónoma no, sabes exactamente cuánto tiene que perforar y a qué torque tiene que ir la broca, y todos los parámetros van fijos y específicos. El problema es que no necesariamente se puede hacer, no porque no existe la tecnología. ¿En qué otras cosas pensamos? Exploración basada en tecnología. Hay un ejemplo de un vehículo totalmente autónomo, totalmente distinto, un nuevo modelo, que claramente queda presente de que no está pensado para que haya una persona encima. Todo lo que son procesos extractivos de frente de mina totalmente robotizados, procesos de perforación y de todo lo que tenga que ver con refuerzo de túneles también automatizados, procesos de mantenimiento, tanto de monitoreo de equipos como de predicción de falla y todo ese tipo de elementos asociados a la mantención, totalmente automatizados. O sea, todos esos son los aspectos de aplicación, por nombrar algunos. Pero, ¿dónde está Chile en todo esto? Porque, como les decía, por un lado está esta idea de automatizar todo, de colocar tecnología, de alguna manera de interconectar todo, que los datos fluyan, y poder aplicar minería de datos, y poder aplicar inteligencia artificial, y generar modelos, predicciones, simulaciones.
súper bien, pero por un lado tenemos limitantes tecnológicas, que era lo que les comentaba recién. No porque yo tenga una perforadora autónoma va a funcionar autónoma. El caso, y es un caso tragicómico, en una compañía minera acá en la segunda región, compraron perforadoras autónomas y hasta el día de hoy no las pueden hacer funcionar porque no previeron que tenían que tener red internet para funcionar dentro del plan. Cuando se armó el plan, se hizo todo, se compraron las perfos, pero no se pensó que tenía que tener red. Por lo tanto, ahí están las perforadoras autónomas funcionando manual. Y así suma y sigue los casos de problemas. O sea, hacemos los diseños muy a la chilena, por decirlo de alguna forma, en donde la cobertura de red, por ejemplo, que es el factor, uno de los factores más críticos, no da en el ancho necesario para poder implementar esta tecnología. Y eso es algo que uno podría pensar que está resuelto, y no está resuelto. Y hay otros factores un poco más, digamos, más domésticos que también aparecen en esto, que los voy a comentar un poquito más adelante. Pero, ¿qué dice Chile en cuanto al tema de minería 4.0? Tenemos la visión del Consejo Minero, Alta Ley, Fundación Chile, la Cochilco, la Tsunami, y así podemos nombrar una serie de organizaciones en donde las tres primeras definieron este año lo que se llama el Roadmap de Chile para Minería 4.0, en donde definió dos bloques de ejes. Por un lado, los ejes traccionantes, que son los que indican hacia dónde se tiene que mover la industria minera, es decir, una industria integrada y inteligente, una industria verde y una industria segura. Son los tres pilares que tienen que sostener lo que Minería 4.0 debe lograr. Y por otro lado están los habilitantes, en donde para poder hacer todo esto tengo que estar full digitalizado, debo tener una capa de ciberseguridad muy estable, muy robusta, debo tener desarrollo de capital humano, y aquí hay una alerta importante, y además tengo que tener una licencia social y políticas para innovar. Y aquí se dan cuenta de que Chile debe dejar de ser un país productor y transformarse en un país que aproveche ese conocimiento que se genera en la industria y empiece a generar valor agregado. Entonces, ¿para qué industria se define esto? ¿Quiénes participan de este estudio? Bueno, participan las compañías más grandes de Chile, o que están trabajando en Chile. HP, Codelco, Anglo American, las grandes. Las 5 más grandes, 6 más grandes. Y en base y con ellas se arma esta estructura. No se dice nada de las pequeñas y medianas. Ese es otro mundo. Se supone que tiene que traccionar hacia esta dirección, pero ¿en qué estado están? ¿Pueden hacerlo? ¿Quieren hacerlo? ¿Les sirve hacerlo? Son preguntas que todavía están en el aire. Pero volvamos a lo que les comentaba un paso antes de esta definición, digamos, general de hacia dónde debería ir la industria. ¿Cuál es la realidad en Chile? Hace tiempo atrás hicimos un estudio y se levantó lo que ya se sabía, no es nada nuevo, que el 70% del tiempo la gente que trabaja en la faena lo dedica a hacer cosas que son rutinarias. Compartir archivos, leer archivos, limpiar los datos, monitorear, conciliar, y solamente el 30% lo dedica a generar ideas de cómo hacer el proceso más efectivo. Y ahí se hace un paralelo con lo que pasa con la implementación de los equipos autónomos, por ejemplo. ¿Cuáles son los factores que deberían ser habilitantes para que estos vehículos autónomos funcionen? Lo mínimo era la red, que sabemos que ya comenté que está fallando. Pero ¿qué pasa con las personas? ¿Qué pasa con los equipos de trabajo? ¿Cómo se hace la minería detrás del camión o detrás de la planta? ¿Qué es lo que hay que hace que funcione? Porque la imagen que uno tiene de la compañía minera, por lo general, son los camiones, son las plantas chancadoras, son las plantas de concentrado, las plantas de electrowinning, y ven a la gente con su indumentaria de seguridad trabajando, pero eso en realidad es parte del proceso. El resto del proceso, lo que realmente es lo que mueve todo lo que nosotros vemos, es un conjunto de personas que están moviendo datos todos los días. ¿Y cómo lo están haciendo? A punta de Excel.
Por nombrar algunos software que participan del proceso minero, y aquí estoy nombrando algunos, ¿no? Una cantidad impresionante de fuentes de datos, todas desconexas. Ninguna habla con otra, no tienen ninguna estandarización, cada compañía cuida sus propios estándares, no necesariamente los comparte con los demás, y aquí tenemos desde distintos niveles, desde de los equipos físicos que están en las plantas, hasta los equipos de software que me permiten hacer los modelamientos tridimensionales de la extracción, pasando por todo lo demás. Todos tienen su propio estándar, todos funcionan de manera independiente. Cada operador es especialista o tiene un conjunto de software en los cuales trabaja y se adecua a trabajar con ellos. Pero, por ejemplo, planificación mina necesita cómo funciona el despacho, por lo tanto tiene que hablar con Modular, tiene que saber cómo está la ley, digamos, de los bloques que se están extrayendo, lo saca de Epiroc, lo saca temas de mantenimiento, lo saca de Mulhouse, y así. Saca datos de SAP que tienen que ver con los planes de producción, saca datos de cómo se están comportando los historiadores y los historiadores de datos de la planta a través de Osisoft. ¿Y qué hace con toda esa información? Genera su mejor estimación de lo que sería el plan extractivo para las siguientes 2 semanas, 2 meses, 1 año, 2 años, 5 años, en fin. Pero la pega la hace un conjunto de personas y lo procesan en Excel y SQL Server. Esa es la realidad de la industria. No hay compañía minera que diga lo contrario. Donde hemos preguntado, donde se ha ido a preguntar, todas funcionan igual. Todas sacan sus datos, harán su mejor esfuerzo haciendo una query en SQL Server para sacar algún dato de alguno de estos sistemas y tarde o temprano llega un Excel. Hace un rato atrás estaba en una reunión y una persona decía, necesito procesar 1000 Excel para poder hacer la estimación de cómo se va a hacer la irrigación de una pila de lixiviación. Pero, viejo, estamos en el 2020. ¿Por qué estamos usando Excel? No es que sea una mala herramienta, pero se supone que esto ya debería estar resuelto. No. Nuestra cruda realidad es que, a pesar de que podamos insertar toda la tecnología que queramos a nivel, digamos, del front, vehículos, plantas, equipos autosensados, lo que quieran, siempre termina en un Excel. ¿Y cómo se reporta esta información? En otro Excel. Generalmente se hace un Excel, el Excel hará un gráfico, lo pondrá en PowerPoint y se irá a una gerencia general para que tomen decisiones. En algunos casos generan unos dashboards, ya sea en Spotfire, en Power BI, un indicador de KPI, nada demasiado sofisticado, y con eso se tomará alguna decisión. Estático, con la información procesada de 1 a 2 semanas atrás. En línea, nada. Partamos de ahí. En línea no hay nada. Toda la información que se tiene es del día anterior, de 2 días atrás, de la semana anterior o del mes. En algunos casos hay informes que se sacan al mes de procesos que debieran ser por lo menos censados 2 o 3 veces al día. ¿Y por qué? Porque no hay capacidad de procesamiento. ¿Y por qué sucede eso? Porque está todo desconexo. ¿Qué es lo que pasa acá? Por un lado, tenemos que mantener la operación, hay que cumplir los planes de producción. Los assets, las compañías mineras como tales, trabajan con infraestructura propietaria y aislada, tienen sus propias salas de datos, no comparten sus datos con otros, entrar a una red de una compañía es prohibitivo, la infraestructura de comunicaciones no es suficiente, ya lo comentamos, ahí me jugó una mala pasada en la animación. La convergencia entre el IT y OT está desarrollándose, no está totalmente desarrollada. De hecho, hay compañías mineras que hoy tienen acceso directo desde IT a OT, aunque ellos digan lo contrario, existen. Y no está esta separación entre la tecnología operacional, que es la planta propiamente tal, que son los equipos, que tiene que ver con todo lo que hace posible las redes de control y todo lo que es propiamente la faena de lo que es la oficina, las redes de IT, los correos, las redes de videoconferencia, en fin. Estos dos mundos que tengan que estar separados a través de por lo menos de una DMZ, de una zona desmilitarizada con configuraciones muy estrictas, muchas compañías
lisa y llanamente optan por lo sano y hay una separación física entre ambos entornos y no se comunican. Y por lo tanto, la transferencia de información se hace muy difícil y ahí es donde aparece nuestro amigo Excel. Se puede mandar por correo. Se puede dejar compartido en un SharePoint, que yo lo puedo dejar visible hacia IT, cuidando y cruzando los dedos que no alguien no vaya a detectar que hay un acceso abierto ahí. Pero, por otro lado, ¿cómo enfrentamos todo este problema? Porque si hablamos de la desconexión de los datos y de las plataformas, la solución que nativamente viene a la cabeza es integremos, hagamos un proceso de integración, ocupemos alguna técnica de algún framework que haya de estandarización de datos y hagamos interfaciado. Y sí, súper bien, pero esos proyectos en minería, por lo general en las compañías grandes, son de 12 a 18 meses solamente la fase de estudio y de ahí la fase de implementación será un par de años más. Y ya estamos hablando de que para tener la solución que necesitamos hoy, tenemos que avanzar en 2 a 3 años en el futuro, cruzando los dedos que no hay un cambio tecnológico, que en el día de hoy es poco probable. Ese es por un lado. Por otro lado, tenemos la presión de las compañías que hay que mantener la producción y que no podemos estar molestando a los operadores porque por otro lado ellos tienen que mantenerse planillando, tienen que estar en el día a día y necesitan trabajar. Y si a eso le sumamos el entorno que está hoy con el tema del COVID, es peor, porque la gente ya no tiene tiempo para nada, ni siquiera para planillar. Tienen que estar en terreno y la pega se comienza a acumular, ya no se generan los informes, se está redoblando esfuerzo, todo el mundo está estresado. Pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cómo enfrentamos el problema? Porque por un lado tenemos que para minería 4.0 los datos son centrales. Por otro lado, deberíamos tener integrados y esas integraciones deben ser confiables. O sea, yo debo poder confiar en que el dato que estoy mirando es único, que es el mismo para todos y que no tengo versiones de ese mismo dato, como me contaban hace un año atrás una anécdota en una compañía minera de la zona que me decía, tengo un problema súper grande, porque cuando miro la concentración del mineral que estoy embarcando, lo peso y tengo un peso A y lo reporto, y cuando llega a puerto tengo un peso B que es distinto al A, y le tengo que entrar a explicar al gerente general que eso es por pérdida, por evaporación, y que la cuestión, y que la cacha de la espada. Pero el punto es que los dos sistemas tienen el dato registrado con el mismo nombre, misma variable, con valores distintos, y yo sé que eso pasa porque ya lo estudiamos, pero lo sé yo, me decía. No es parte del conocimiento de la compañía y no hay ningún sistema que haga esa corrección. Entonces, ahí tenemos el otro caso de por qué los datos no son confiables. Debe ser ojalá un proceso lo más automático posible. Sí, si estamos hablando de automatización, ojalá que sea tanto automatización en todos los niveles, a nivel de operación de los equipos, a nivel de los datos, a nivel de todo. Ojalá que hayan robots físicos. Hace un par de semanas atrás me preguntaba una compañía qué teníamos o qué experiencia había en robots físicos, robótica propiamente tal, para minería, porque querían, no sé, implementar algún tipo de proceso con esa tecnología de cara a tratar de minimizar el impacto de la mano de obra humana, por ejemplo. La información debe estar disponible en todo momento. O sea, lo ideal del concepto de industria 4.0 es que la información siempre está disponible. No es que yo voy a tener un reporte que se actualiza una vez al día y con datos de 2 días hacia atrás. O sea, eso no es ni siquiera pensable. Tenemos este gran concepto que le mostraba al principio de todas las tecnologías de industria 4.0 y cómo debiéramos usarla. Y por otro lado tenemos las limitaciones que ya comentaba. La operación no se debe interrumpir. Las cuotas de producción son el primer objetivo, es decir, yo no puedo poner en tela de duda siquiera que no voy a cumplir el plan de producción, ni pensar en parar la planta.
La gente que está en la operación, los viejos mineros, como decimos nosotros, eh, tienen la vieja usanza. Si ya funciona, mantengamos. No hagamos cambios, viejo. Si ya está operando, déjalo así. Y las integraciones son lentas, poco confiables en primera instancia, es lo que les decía. O sea, si estamos esperando que dos plataformas se comuniquen para generar datos y que esto sea confiable, mínimo son 1 año y medio, 2 años, en compañías grandes. ¿Por qué? Por todos los protocolos que tienen que pasar, los diseños de alto nivel, los de bajo nivel, las validaciones, ciberseguridad, que venga validado por la compañía, que venga validado por el asset. O sea, es un proceso interminable, y no porque técnicamente sea muy complejo, sino que en realidad el entorno lo hace complejo por todos los procesos que son alternos que tienen que cumplirse. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? ¿Cómo lo hemos ido enfrentando en el tiempo? Tenemos un conjunto de archivos y aquí aparece el concepto de automatización de procesos, en donde si automatizamos la manipulación de los datos, es decir, tomamos los datos como están, las fuentes no las tocamos, aplicamos un proceso de robotización que tome eso y haga el apoyo al operador humano, que consolide y permita consumir en una base consolidada, sin integrar. Aquí es disponibilizar. ¿Para qué? Para que podamos establecer conceptos como los MES, los sistemas de manufactura, de ejecución de manufactura, que son muy utilizados en la industria automotriz, industrias manufactureras en general, pero que en minería están recién empezando a ver cómo los pueden ocupar. ¿Y por qué? Porque los sistemas tienen que estabilizarse primero. Lo mismo pasa con cloud. Hasta hace 1 año atrás, 2 años atrás, era impensable tener la operación conectada a la cloud. O sea, tener datos de operación historizándose directamente a un repositorio en AWS era pecado capital, siquiera mencionarlo. ¿Por qué? Por el tema de las redes, por ejemplo. Temas de optimizar tecnología. Aquí empecemos a usar Machine Learning, inteligencia artificial, a técnicas de optimización, lo que quieran. ¿Por qué? Porque ya tenemos datos. Empecemos a ocupar visión artificial, empecemos a ocupar temas con mayor uso y con mayor frecuencia, temas de IoT, temas de sensorizado. O sea, consumir los datos que ya están consolidados y que fueron de alguna manera manipulados por un robot, resuelve parcialmente el problema, por lo menos permite ganar tiempo. Y aquí es donde aparece este concepto que les mencionaba recién, que imagino que ya lo conocen, que es el de los RPA, los famosos, la automatización de procesos en base a robots de software. Bien, ayudan, no son la solución ni son la panacea, pero permiten que la gente que está tapada en trabajo de planilleo, que no levanta la cabeza porque está consolidando datos, le delegue a estas soluciones de software ese trabajo monótono. Consolide las planillas, vaya a buscar información en los correos electrónicos, vaya a buscar información en los SharePoint, a donde sea, consolide en base a reglas de negocio y genere bases de datos estables y que puedan ser consumidas por otros sistemas en un tiempo muy corto. Y esa es la gran diferencia con una integración. Siempre les decimos a los clientes cuando le presentamos estas soluciones, porque cuando le hablamos de robots, lo primero que se imaginan, o se imaginaban ya no tanto, era un autómata, era un robot físico que iba a estar escribiendo en el computador poco menos. De hecho, uno lo piensa para la risa, pero nos han preguntado cosas bien, bien extrañas de cara a qué es lo que es un robot, no logran imaginárselo. Y lo otro, que en realidad ha costado derribar el mito de que el robot le va a quitar la pega a alguien. Si bien en la industria financiera o en la industria de retail, los RPA son una amenaza a las personas, para justamente uno de los drivers que está mal entendido es el ahorro de fuerza de trabajo por máquinas, que es una realidad, no le voy a decir que no. En la industria minera no es un problema. ¿Y por qué? Porque a la compañía minera no le interesa reducir gente.
A la compañía minera le interesa que la gente que está pagando haga mejor labor. No pueden tener un geólogo planillando, no pueden tener un ingeniero metalúrgico planillando, no pueden tener un ingeniero informático que está, en vez de estar preocupado de por qué no tienen red los camiones, tiene que estar haciendo un reporte. Ese tipo de cosas se resuelven usando este tipo de tecnología y las compañías lo ven bien y los usuarios lo ven mejor. De hecho, lo piden. Dicen, ¿saben qué? ¿Cuándo me vas a traer este esclavo robótico que me hace la pega latera? Tenemos los procesos, se robotizan y se orquestan. ¿Por qué? Porque un robot no va a hacer todo, estos son especializados, hacen una cosita. Y después tengo 2, 3, 4 que ya me resuelven un proceso y así podemos empezar a escalar. En concreto, y esto como les digo ya, me imagino que ustedes lo conocen, es qué es lo que hacen estos robots de software. Finalmente, son capaces de trabajar con páginas web, con formularios, meterse a aplicaciones, software, sistemas como SAP, como Vulkan, como Epiroc, que son los que les mencionaba adelante, se trabajan con los software de la industria, son capaces de mover, generar, cambiar archivos, copiar información, hacer cálculos. De hecho, se pueden hacer programas bastante simpáticos dentro del entorno de programación de un bot, acceder a bases de datos, acceder a APIs, pero es eso, un programa que interactúa con estas software, con estas fuentes de información y me genera otro resultado. La gran gracia es que es rápido de hacer y que no es invasivo. Por lo tanto, yo qué es lo que tengo ahora, estas aplicaciones que estaban en el mundo del IT y el OT, que efectivamente se pueden orquestar a través de estos procesos. Se define una infraestructura para RPA, que son estos procesos automatizados que hablan con los OT, que hablan con los IT, toman los datos de todas las dos fuentes, porque están, digamos, en medio, por decirlo de alguna forma, y me comienzan a generar las salidas que necesito, que son datos consolidados, permiten generar visualizaciones que van de reportería y me permite hacer casos de uso y casos de negocio que le muestran valor a la compañía. Y entre medio y central, siempre los usuarios involucrados en todo el proceso. ¿Qué cosas trabajan este tipo de tecnologías? Adquisición de datos, manipulación, transformación, es decir, lo que normalmente haría una, digamos, desde la transformación en adelante, una ETL, de procesamiento de datos, esto también lo puede hacer. Podríamos ocupar un robot como una ETL, pero también podría ser una ETL inteligente. De hecho, nosotros molestamos a las compañías mineras y les decimos a los usuarios, si tú no mandas el archivo que tienes que mandar por correo a las 2 de la tarde, el bot a las 2, un minuto te va a estar mandando un correo a ti que no le has hecho llegar el informe que corresponde o el dato que necesita o que no está disponible la lectura del sensor, lo que sea. Es decir, se transforma en un agente dentro del proceso que permite que todo fluya. Se interconecta con los famosos BPM para generar todos los workflows de trabajo. Y tenemos ecosistemas que son híbridos, humanos-máquinas, y que generan, y que para la compañía es súper bueno porque hablan su idioma, todos los software y aplicaciones que ellos tienen, y no tienen que estar preocupándose por una integración de software o todo lo que eso significa. Entonces, si hacemos una retrospectiva, tenemos estos grandes conceptos de industria y minería 4.0, en los cuales tenemos pilares fundamentales y como primera guía son los datos y por otra gran guía la tecnología. Usemos dispositivos, usemos sensores, usemos Big Data, usemos grandes conceptos tecnológicos. Por otro lado tenemos la realidad. La realidad de la industria es que tiene tecnología de punta en algunos procesos y mucha manualidad. Entonces, si pensamos en eso, lo primero que todo, la minería tiene un largo camino para llegar a este concepto de industria 4.0, y no porque no quiera hacerlo, sino que en realidad hoy están cambiando los incentivos. Y como todas las cosas, depende del incentivo. Siempre la operación y la producción es primero, pero
¿Qué pasa hoy, donde tenemos fuerzas de trabajo reducidas? Tenemos problemas de infraestructura, de conectividad. Bueno, vamos a tener que empezar a hacer algunos esfuerzos adicionales en corregir eso, y donde aparecen este tema de cómo automatizamos mi operación diaria de cara a los procesos sin cambiarlos, porque no es el momento de hacer un rediseño de proceso ni nada, quieren automatizar como está. Otra cosa que se han dado cuenta y que si finalmente es un conocimiento, digamos, que está súper de base, pero siempre uno lo menciona y como que siempre redescubre la rueda, es que no importa la modificación tecnológica que yo haga, si las personas no se suben a ese barco, va a quedar ahí y va a ser plata perdida. Ya sea una inversión de 200 millones de dólares como una inversión de 10.000 dólares. Da exactamente lo mismo. Y da exactamente lo mismo porque si la persona no le ve el valor, no ve la utilidad de lo que se está haciendo y el beneficio para él mismo y para su trabajo, claramente no lo va a usar. Ya sea hay un montón de ejemplos en la industria minera y en la que se les ocurre. Y el tema de la automatización de los datos y el procesamiento de los datos de cara a generar valor para la compañía es súper relevante para las grandes, digamos, para los grandes ejecutivos, pero el minero, el que está en el día a día, en su turno, si él ve que el alimentar al robot le toma 2 horas más de trabajo de lo que le tomaría hacerlo él, claramente no lo va a usar. O si él ve que el robot en realidad se está equivocando o el proceso no es estable, no lo va a ocupar. Que fuera solo una percepción. El trabajo con las personas es central en el tema de, digamos, de los datos, aunque no lo pareciera. Lo que comentaba recién, la automatización de procesos es una ayuda, pero es solo una parte del problema. Es un parche, por decirlo de alguna manera. Está ayudando hoy a resolver el problema de la manualidad. Es decir, dejar de tener 1000 planillas de Excel que procesen 2 o 3 personas a tener un robot que lo hace en una fracción del tiempo y sin equivocarse. Una vez que ya está estable, que está la receta de programación está estable. Ok, súper bien. Pero seguimos teniendo el problema que esos 1000 Excel los generó una plataforma de software que es su fuente. O sea, seguimos generando el Excel sigue siendo el medio de comunicación. Lo único que estamos cambiando es la forma en que lo procesamos. Entonces, ayuda, sí. No es la solución definitiva. Eso es súper conocido y súper sabido. El punto es que entre eso y no hacer nada, claramente hay que tomar lo que tenemos a la mano y lo que me permita ir dando baby steps, como decimos nosotros, de cara a que generemos una cultura, que le veamos el valor y que efectivamente la compañía tome los caminos necesarios para hacer, y no solo la compañía, la industria en general, que vaya hacia la interoperabilidad de sus plataformas, porque eso es fundamental para que esto avance. La analítica en minería existe, aunque uno no lo crea, porque uno ve ejemplos y siempre salen los mismos ejemplos al tapete. ¿Qué están haciendo en analítica en minería? No, estamos haciendo un simulador del horno flash del teniente. Ah, ya, muy bien. ¿Qué otra cosa está haciendo en analítica de datos? No, mira, estamos haciendo un simulador o estamos haciendo un modelo predictivo de mantenimiento. Y me van a disculpar lo coloquial, pero ese modelo predictivo de mantenimiento es como el sexo entre adolescentes. Y todo el mundo dice, estamos haciendo modelos predictivos para mantenimiento, y hasta el día de hoy yo no he visto ninguno que sea estable o que funcione. Y no solo yo, no es algo que diga yo, es algo que dice la industria. Todo el mundo sabe que hay que ir para allá, pero estamos en pañales, y estamos en pañales porque los datos no son buenos. Los procesos de cara a las técnicas de minería de datos, de algoritmia, de lo que se use, todavía se están madurando, porque la minería es una industria que se quedó atrás. Banca, retail, van en la punta de la ola. Minería viene atrás, y viene atrás como 20 años, y viene así porque lo que les decía recién, mientras mantengamos la cuota de producción, manténlo así y sigue para adelante.
¿Qué pasa con las medianas y las pequeñas? O sea, tenemos una brecha enorme con las grandes, imagínense las pequeñas y las medianas. Y esas brechas, como les digo, o sea, no sé si necesariamente son tecnológicas, puede que lo sean, pero también tenemos brechas de capital, tenemos brechas de recursos humanos, y así podemos enumerar una lista enorme. Y otra cosa que ya viene sabida, y la comento porque en realidad siempre es bueno recordarlo, es que no necesariamente por colocar tecnología resuelve un problema. Y claramente el ejemplo que les mencionaba al principio de las perforadoras autónomas es un ejemplo triste, porque gastar una cantidad importante de millones de dólares en un equipo que no resuelve el problema, deja un sabor amargo de boca. O sea, al final de cuentas, ya sea por el problema que sea, una mala implementación tecnológica, un mal diseño, o peor aún, solamente colocar tecnología porque creo que es lo que tengo que hacer sin ver la necesidad del negocio real. Es decir, ¿realmente necesito colocar una perforadora autónoma en ese sector? ¿Me va a aumentar el throughput de la mina si lo hago? O sea, preguntas que sean, ¿por qué lo estoy haciendo? Y en minería, hasta el día de hoy, mucho de la implementación tecnológica es por moda y no por necesidad. Esas cosas son como, más que conclusiones, como les digo yo, reflexiones de cara a lo que hemos visto y cómo vemos nosotros la industria y cómo estamos trabajando en eso todos los días. Pero claramente aquí hay visiones, hay versiones y hay realidades que pueden tener de esto o pueden ser un poco distintas. Eso es un poco lo que les quería comentar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por tu presentación. Bueno, ahora viene la ronda de preguntas, respuestas y comentarios respecto del tema. Dejo abierto el micrófono para quien quiera hacer algún comentario o quiera preguntarle algo a Marco. Bueno, yo te voy a preguntar una cosa, Marco. A mí me llamó la atención el tema de que los datos son muy heterogéneos y no hay una estandarización de datos. Entonces, a la hora de hacer eso de una compañía a otra, es como medio complicado desarrollar productos para vender como para vender a todas las compañías, digo. ¿Cómo, No, cómo se está tratando de enfrentar ese problema de la estandarización? O sea, como buscando algún tipo de estandarización. ¿Qué se está haciendo frente a ese o problema sea, de los datos? es que aquí hay, en ese punto hay como distintos escalones. Por ejemplo, cuando pensamos en las plantas propiamente tal, lo primero que uno pregunta es qué tipo de equipamiento tiene. Oye, ¿tiene Honeywell? ¿Tiene Schneider? ¿Tiene Pedrito los Palotes? ¿Por qué? Porque cada uno tiene su estándar. Entonces, si tú desarrollaste un producto de software para Honeywell, listo, muy bien, te sirve para otra planta Honeywell, pero y de hecho, con suerte, para versiones de la misma planta de Honeywell, porque no necesariamente funcionan igual. Entonces, siempre termina siendo un desarrollo casi a medida. Esa es mi primer eslabón. Después, cuando ya empezamos a hablar de los software, de los productos de software, ahí es un poco más simple, porque uno desarrolla en función del producto. Es que tengo un aplicativo que es compatible con Modular, versión 5, versión 6, y eso me sirve para cualquier compañía que tenga Modular versión 5 o versión 6. Entonces ahí es más fácil, pero sigue siendo atómico. Generar un proceso o un producto de software que yo te diga, este producto me hace una administración de desviaciones de producción utilizando tu planificación y se lo vendo a compañía minera escondida y después se lo voy a vender a Codelco, viejo, son dos mundos totalmente distintos, no va a funcionar nunca. Porque los procesos son distintos, los softwares que utilizan no necesariamente son iguales, las versiones son distintas y cada proveedor es celoso de su estándar y no hay una definición de industria. De hecho, Chile y la compañía y el mundo minero en general están impulsando el concepto de interoperabilidad. Sin ese concepto y que las compañías proveedoras de productos de infraestructura y productos de software
nunca vamos a poder generar este producto compatible con todas. Va a ser imposible. Ya. Oye, y otra pregunta que es algo que a mí me interesa, ¿cómo se está enfrentando el tema de la ciberseguridad ahí? Porque, por ejemplo, tú mostraste una imagen de un camión robotizado, un Komatsu parece que era. Si es que hubiera una flota de camiones operando una mina que fuera así robotizado, ¿cierto? Y hubiera un intruso que hiciera algún daño ahí, podría ser de chocar los camiones o desbarrancarlos, depende del tipo geográfico que es, cómo sea la mina, digamos. La ciberseguridad, ¿cómo la están enfrentando? El, A nivel de las compañías, digamos, ¿hay interés real en eso?